El libre albedrío es una ilusión, y tus decisiones de alguna forma ya están predeterminadas. Normalmente creemos que un robot sería quien no tiene libre albedrío, pues solo ejecuta las instrucciones que le han sido programadas. Anteriormente se creía que las máquinas no podían aprender, que no podían ser creativas y que no podían tomar decisiones. Hoy en la actualidad sabemos que existen algoritmos de inteligencia artificial que permiten a computadoras, teléfonos y otros dispositivos aprender por sí mismos. Existen otros algoritmos que permiten a computadores ser creativos. Incluso, algunos pueden improvisar jazz y componer música. Un ejemplo es la música autogenerada por Aiva. Existen otros algoritmos que crean música de forma automática con el estilo que tú desees. Por ejemplo, aquí tenemos una canción autogenerada con estilo de los Beatles. Algoritmos de inteligencia artificial también los puedes encontrar en tu teléfono y en tu correo electrónico, por ejemplo en Gmail, los cuales te ayudan a autocompletar automáticamente las frases que más frecuentemente escribes. Entonces, gracias a que estos algoritmos aprenden de miles de usuarios, es posible de alguna forma predecir lo que vas a escribir. ¿Predecir? Sí, predecir. Entonces, los humanos somos en cierta forma predecibles, ya que varias de nuestras reacciones ya están programadas, como nuestras emociones. Entonces nuestras emociones lo más probable es que sean mecanismos de supervivencia que nos hacen reaccionar ante ciertos estímulos para mantenernos con vida, de igual forma como nosotros programaríamos un robot para alargar su tiempo de vida útil. A ver, entonces, ¿qué tendríamos que programar en una máquina para que tenga vida? Es decir, para que tenga libre albedrío, para que sea autónoma, para que tenga conciencia de sí misma. Para que nuestra máquina tenga vida y tenga conciencia propia, yo creo que tendríamos que agregarle sensores. Es decir, sensores de temperatura, de humedad, de presión, una cámara de video y otros sensores que le permitan obtener información del exterior. Tendríamos que agregarle también algoritmos de inteligencia artificial que le permitan a esta máquina procesar la información, además de razonar, crear, aprender, entre otras funciones. Y la más importante, tendríamos que programarle emociones, que como ya dijimos, serían programas que estarían ejecutándose de manera automática, que estarían siempre alerta, detectando información de los sensores por si hay alguna señal que implique peligro. Por ejemplo, si nuestro robot va caminando en la calle y escucha el ladrar de un perro, entonces tendrá que tener subrutinas o programas que rápidamente activen ciertos motores de las piernas, por ejemplo, y de esta manera pueda correr incluso más rápido y que haga eficiente el proceso de correr. Y estos programas automáticos no solamente tendrán que estar al pendiente de situaciones de peligro, sino también estarían a cargo de ciertas funciones vitales, como por ejemplo revisar el nivel de carga de sus baterías, porque por ejemplo nosotros los humanos no controlamos voluntariamente el latido de nuestro corazón o el respirar. Estos son procesos automáticos, al igual que muchos otros. Pues si los hiciéramos conscientemente, dejaríamos de prestar atención a nuestro alrededor, pues sería demasiada información e incluso nos volveríamos locos. ¿Y cómo sería una máquina loca? Sería una máquina que esté funcionando de manera anormal, como una computadora cuando se inhibe, o nuestro teléfono cuando sencillamente deja de hacer las funciones que tiene que hacer. Espera, me cuesta trabajo pensar que un humano está programado. Pues si yo quisiera, de hecho podría darle un like a este video y suscribirme al canal. O podría no hacerlo. Ok, vayamos por partes. Estamos de acuerdo que estamos diseñados para sobrevivir, para satisfacer nuestras necesidades. Y el premio es la felicidad.
O sea que los humanos cuando tenemos hambre se debe a que tenemos ese programa que está corriendo automáticamente y que nos exige comida porque necesitamos energía. Y cuando comemos, a cambio recibimos placer, que es una recompensa para volverlo a hacer. Todas las necesidades que tenemos como seres vivientes son recompensadas con el placer. Digamos, reproducirnos, comer, dormir, tomar agua, entre muchas cosas. De hecho, también socializar. ¿Y quién programó todo esto? ¿Quién lo hizo? ¿Quién programó a los humanos para sobrevivir y para ser felices? Pues no necesariamente tuvo que haber sido alguien. Mira, por ejemplo, la lluvia. La lluvia es un fenómeno físico que ocurre gracias a la condensación de las partículas de agua que forman las nubes. Estas al agruparse forman una gota que por su peso cae gracias a la gravedad y así se forman las gotas de lluvia. Entonces, para que llueva, no es necesario que alguien esté arriba de las nubes tirando agua o llorando como antes lo creían nuestros antepasados. Entonces, ¿cómo es que todos los seres vivientes estamos programados para sobrevivir y ser felices? Pues esto debió de haber pasado gracias a la selección natural, concepto que Carlos Darwin propuso en su teoría de la evolución. Entonces, aquellos individuos que tenían el coraje para huir de sus depredadores, hambre para conseguir comida, miedo que los hacía huir del peligro, y aquellos cuyo deseo de reproducirse era más grande que el miedo que provocaba aquel medio hostil, fueron quienes lograron sobrevivir y pasar sus genes a las siguientes generaciones. Entonces todos los seres humanos somos el producto de una serie de filtros que han durado miles de años. Espera, entonces significa que para que nuestro robot tenga vida, tenga conciencia y libre albedrío, ¿tendríamos que programarle todos estos mecanismos de supervivencia? Así es. Y de hecho, hazte la siguiente pregunta. ¿Crees que los animales tengan libre albedrío? ¿Los animales podrán ser felices? ¿Tendrán conciencia de sí mismos de forma similar a como la tenemos nosotros los humanos? Seguro que sí, por supuesto, aunque su conciencia tiene que ser diferente. Imagínate un delfín. Los delfines son capaces de emitir ciertas ondas sonoras, las cuales rebotan a su alrededor, creando un mapa en su mente. Imagínate el grado de conciencia que tiene que tener un delfín de su alrededor. O por ejemplo, los tiburones cabeza de martillo son capaces de detectar campos magnéticos. Imagínate el grado de conciencia que han de tener de su alrededor gracias a esta habilidad. ¡Wow! Entonces, los animales también tienen libre albedrío. Tendré que suscribirme a tu canal para ver más videos y entender esto con mayor claridad. A ver, entonces, otra pregunta. ¿Qué sería la conciencia? La conciencia sería la propiedad emergente resultado de combinar la información de nuestros alrededores y de nosotros mismos, que nos permite ubicarnos en tiempo y espacio. Y de hecho, a mayor grado de conciencia, entonces, mayor la cantidad de información y por ende, mayor el número de opciones para elegir. Y a su vez, un mayor nivel de libre albedrío. Entonces, para que nuestro robot tenga libre albedrío, tenga una identidad, tenga vida, también tendría que tener memoria, pues la memoria le daría la capacidad de recordar lo que fue en el pasado, lo que es en el presente, y así poder predecir y controlar eventos en el futuro, aumentando la probabilidad de sobrevivir. Y esto a su vez le daría seguridad. ¡Oh! Ahora entiendo por qué a las personas a quienes les falla la memoria son a veces inseguras y también algo predecibles, pues no tienen tanta información para elegir y hacer cosas que no hayan hecho antes. Por otra parte, el tener buena memoria, tener información y tener capacidad para razonar, aprender y ser creativo facilita el emprender, pues entonces tenemos más recursos para asegurar que aquello que planeamos va a ser como lo deseamos. Y estas personas con mayor grado de conciencia generalmente son vistas por la mayoría como personas raras, pues no son tan predecibles, y esto les genera a la mayoría de las personas algo de miedo, pues el miedo se debe a la ausencia de conocimiento, es decir, a la ignorancia. Por eso es que a los niños naturalmente les da miedo la oscuridad, pues el no tener conocimiento la mayoría de las veces representa un peligro. Hablaremos más a detalle de la relación que existe entre la conciencia, la inteligencia y la libertad más adelante y en otro video con mayor detalle. Así que suscríbete. Después de haberle programado algoritmos de inteligencia artificial para ser creativo, para aprender y para muchas otras cosas,
¿Cómo podríamos saber nosotros si realmente tiene libre albedrío o simplemente es una simulación? Y en cuanto al libre albedrío de seres vivientes aparte del ser humano, ¿las bacterias y los virus, por ejemplo, tendrán conciencia de sí mismas? ¿O los insectos, las ratas, un perro? ¿O su libre albedrío solo es una simulación? Una bacteria se puede decir que es consciente de sí misma desde el momento en que puede distinguirse a sí misma respecto a su entorno. Pues se puede saber lo que es algo conociendo lo que no es. Desde el momento en que interactúa con otros organismos, digamos otras bacterias, y es capaz de conseguir su propio alimento, entonces podemos decir que tiene cierto grado de conciencia, aunque su capacidad de decidir está realmente limitada a lo que se encuentra programado en su ADN. Podemos decir entonces que su libre albedrío es muy bajo. Ahora pensemos en una rata. Una rata tiene también el programa de comer, pero puede cometer errores, pues puede comer algo que no sea comida, como por ejemplo veneno. Una bacteria sería más difícil de que se equivoque, pues el margen de error es menor. Desde nuestro punto de vista, una bacteria prácticamente no tiene libre albedrío. Sin embargo, desde su punto de vista tendría que tener algo de conciencia, un nivel de decisión, que en este contexto podría ser algo que se considere como un error, como un evento que vaya más allá de lo que se encuentra programado en su ADN, como por ejemplo una mutación. Ahora imaginemos a un orangután. Un orangután, debido a que su cerebro es más complejo, entonces puede captar mayor cantidad de información y también procesarla. Entonces el margen de error es mayor. Es decir, la probabilidad de que cometa una acción que vaya más allá de su programa, es decir, de su ADN, es mucho mayor, porque se encuentra sujeto a muchísimos estímulos que van desde pequeñas partículas como fotones y neutrinos que pudieran afectar de alguna manera las células de su cerebro. Pero un orangután, desde el punto de vista de un ser humano, sigue siendo bastante predecible. De hecho, un orangután comparado con un humano, pues es poco racional y poco creativo. Entonces la probabilidad de que un orangután salga de lo que nosotros como humanos podemos predecir sobre él es muy baja. Y nosotros como humanos podríamos jurar que tenemos libre albedrío, que somos dueños de nuestras decisiones, de nuestros pensamientos, y al final de cuentas, la mayoría de las personas estarán quejándose el domingo porque tienen que trabajar el día siguiente, y el viernes estarán celebrando ya que es fin de semana. El sábado saldrán quizás a tomar algunas copas y esperarán con ansias que se llegue el tiempo de las vacaciones. ¿No te parece algo predecible y mecánico? Ahora imagínate el caso de un alienígena con una superinteligencia, digamos una inteligencia muy superior a la de la humana. Seguro observaría a los humanos de una manera distinta. Él juraría que el humano no tiene libre albedrío, pues su cerebro sería capaz de procesar muchísima información que le permitiría predecir nuestro futuro, de una manera muy similar a como nosotros lo hacemos con bacterias. Sí, los humanos tenemos modelos matemáticos para predecir el comportamiento de la población de bacterias. Por ejemplo, el modelo de Malthus. Si nosotros conocemos el número de bacterias en un cultivo y conocemos el tipo de bacteria, la temperatura y otras variables, como humanos podemos predecir el número de bacterias que habrá en cierto tiempo. Si nosotros humanos pudiéramos conocer a algún alienígena superinteligente, desde nuestro punto de vista sería alguien totalmente errático, muy raro. De hecho, sus acciones no tendrían sentido, pues la razón que hay detrás de ellas estaría fuera de nuestro entendimiento. Sus decisiones, aunque serían bastante certeras, serían casi imposibles de predecir para los humanos. De hecho, tendríamos que utilizar la probabilidad y estadística para pronosticar lo que a este individuo se le ocurriría. Es por eso que decimos que el libre albedrío es una ilusión. Ah, ya entendí. Pues el libre albedrío es subjetivo, es relativo. Pues depende de la cantidad de información que se tiene y de la capacidad de procesarla. Pues si tuviéramos entonces una computadora que tuviera la capacidad de procesar toda la información del universo, entonces no existiría ni siquiera el azar, pues todo sería mecánico, todo sería determinista, y en ese caso el libre albedrío no existiría en absoluto, sería una ilusión, ya que ningún ser viviente
es capaz de saberlo todo, de tener todo el conocimiento del universo, pues para hacerlo tendrá que ser omnipresente, es decir, estar en todas partes, pues la velocidad máxima a la cual podría viajar la información es a la velocidad de la luz. Entonces, información acerca de la galaxia Andrómeda tardaría 2.5 millones de años en llegar a este individuo en caso de que se encontrara en la Tierra. Entonces se perdería de 2.5 millones de años de información del pasado de la galaxia Andrómeda, solo por mencionar un ejemplo. ¿Y por qué razón cuesta tanto trabajo pensar que los animales también tienen conciencia y que tienen su libre albedrío, al menos en su nivel, y que sienten y que tienen emociones igual que nosotros? Yo creo que es por el ego. El ego pone a cada individuo por encima de otros individuos por cuestión de supervivencia, que de hecho es algo que también tendríamos que programar en nuestro robot, pues el ego tiene que ver con la identidad. Entonces, si la conciencia tiene que ver con la cantidad de información que podemos procesar de nuestro alrededor y de nosotros como individuos y la relación que establecemos con el entorno, entonces también tenemos que considerar aquella información que no tenemos, es decir, aquello que sabemos que no sabemos y aquello que no sabemos que no sabemos. O sea que tan importante es manejar la información que sí se tiene como la información que no se tiene. Para esto nos ayudaría el ego, para poder sobrellevar los riesgos, brindando una base, una referencia, un piso, una identidad al individuo cuando no tiene información sobre sí mismo y su relación con el entorno. Y piénselo de esta manera: al momento de terminar de fabricar nuestro robot, este tendría todo excepto información. Entonces, tendría que tener algún método, algún mecanismo automático para tener una identidad propia sin información proveniente del exterior, información más bien precargada, que dé lugar a un yo muy primitivo, un yo que ponga al individuo en el centro del universo, que active mecanismos de defensa cuando su identidad se encuentre en potencial peligro, y poco a poco, a medida que aprende, vaya construyendo su propio yo. O sea que tendremos que programarle un yo provisional, un yo muy interno, un yo que lo fuerce a hacer todo lo posible por sobrevivir, a costa de todo, incluso a costa de los demás, como los animales, como los leones. Los leones tienen que matar a cebras y a otros animales para sobrevivir. Entonces nuestro robot, a medida que aprende y aumenta su nivel de conciencia, tenga entonces la libertad de elegir y hacerse responsable de su identidad respecto a la identidad de otros individuos, y sea así que se vuelva un ser empático, que tenga empatía. Entonces el ego ya no va a ser tan necesario, pues ese vacío se va a llenar con información de sí mismo y del exterior, de forma que tampoco sea necesario sobrevivir a costa de otros. Y aquí una pregunta: ¿un león será malo por matar a una cebra para comer? Pues claro que no, pues un león no tiene otra opción, no tiene la capacidad de elegir a ese nivel, pues no se puede levantar algún día y decir: oh, voy a comer fruta, o voy a comer cereal, o voy a comer una ensalada. Pues no, ya que gracias a la evolución, el león desarrolló herramientas, armas para poder cazar, a costa de su inteligencia, de su libertad. Por otra parte, el ser humano, debido a que carece de herramientas como garras, como colmillos, como fuerza, como la tiene el león, el ser humano tuvo que desarrollar otra arma, una herramienta llamada inteligencia. Y la inteligencia le permite tener el nivel de conciencia necesario para hacerse responsable de sus decisiones. Un ser humano podría decidir entre fabricar su comida de materiales inertes o privar de la vida a un animal para convertirlo en comida. Entonces la inteligencia, la conciencia y el libre albedrío tienen que ser resultado de la información y la forma en que se procesa, ya que al final de cuentas todo lo que capta nuestro cerebro es información. Continuaremos este tema, al igual que el tema de la inteligencia, de la conciencia y del determinismo, en otros videos. Para esto te recomiendo que te suscribas y compartas este video con quien creas que le puede interesar o servir. Y me despido diciéndote
que la mejor inversión es aquella que haces en ti mismo y que el conocimiento te dará libertad de elegir. Nos vemos en el próximo video.